Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi saludo de siempre. Segundo día de vuelta del Club de Lectura Asimétrico, un miércoles más. Hoy es miércoles 15 de septiembre del 2021. Nueva sesión del club. Otra vez aquí. Hoy tenemos una sesión muy concurrida, vamos a estar con mucha gente hoy en directo, a ver qué tal se nos dan todas las conexiones, etcétera, etcétera, y a ver si Instagram os va avisando de que estamos ya en directo. Vamos a esperar, sobre todo de cara a ver a todos los invitados. Hoy vamos a estar con David Casino, Blanca Juanes, Toni Gelabert y Marcelo Ruiz, perdón, que se me olvida. A ver si se van uniendo, a ver si va todo bien con la conexión. De momento estoy yo aquí solita. Perdóname, Marcelo, que te tengo apuntado y se me va porque sois un montón, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a estar con todos ellos. Hola, Otro López, bienvenido o bienvenida. No sé si A o O, pero bueno, todo el mundo ya sabéis que sois muy bienvenidos al Club de Lectura. A ver, porque todavía no veo a ninguno de los participantes de esta tarde. Mientras tanto, hola Marcelo, ¿qué tal? Ya te veo justo, se me había olvidado decir tu nombre, pero nada, ya lo arreglo enseguida. A ver si se unen también los demás, David, Toni y Blanca, para poder empezar a daros paso, pero antes de nada, dadme unos minutillos que se vayan uniendo nuestros amigos asimétricos y asimétricas. Vamos a... Antes de empezar, como siempre, a agradecer a nuestro querido Octavio Mestre, que estuvo con nosotros la semana pasada leyendo cuadernos de viajes. Fue una sesión, bueno, increíblemente inspiradora. Octavio, como ya le visteis, es arrollador en energía y en conocimiento. Así que, bueno, tenéis la sesión como todas las nuestras. Se quedan colgadas en el canal de Instagram TV. Las tenéis disponibles para ver cuando queráis y cuando podáis. Ya veo ahí a David Casino y solamente me falta entonces Toni, pero bueno, de momento puedo ir, yo creo, invitando a David y a Marcelo y darle a la sesión de hoy. Hoy, como sabéis, que ya lo hemos anunciado, vamos a estar hablando y leyendo sobre Argument 3, Making Matters. Vamos a estar con los comisarios de la... Ah, ya estáis todos, ya os veo a todos. Ah, vale, perdonadme. Bueno, pues vamos allá, os voy a mandar la... Bueno, como os decía, todos ellos son los comisarios de esta nueva, digamos, serie de Argument. Hola, Blanca. Hola, Toni, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, cuánta gente, madre Sí. mía, hoy somos muchísimos aquí. Blanca, David, perdonadme, ¿veis que se estrechita la pantalla? Si os acercáis un pelín. Espera, lo ponemos más lejos. ¿Nos oís bien? Ahí, bueno, ya, perfecto. Os oímos bien, os escuchamos bien, os vemos bien. ¿Qué tal estáis todos? Marcelo, Toni, Muy Blanca bien. y David, ¿todos bien? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por la Bueno, invitación. bienvenidos a vosotros por aceptarla, porque siempre os lío a todos. Sé que además septiembre es un mes horroroso, estamos todos arrancando cursos, arrancando clases. Os lo agradezco de corazón porque sé que estáis a tope todos nosotros, pero hoy venimos a hablar de este Argument 3, este nuevo número de la serie, del ciclo de conferencias del departamento de la ETSAM, al que desde aquí agradezco pues todo, la oportunidad, el contar con nosotros y bueno, pues hacer toda esta serie entera que ya hemos presentado, el número 1 y el número 2. Si queréis verlo, están ahí las sesiones colgadas. Y bueno, pues si os parece, David, Blanca, Toni y Marcelo, empiezo a presentaros un poquito brevemente a todos y le damos a la sesión porque hoy somos un montón por aquí y para que os dé tiempo a hablar, que vosotros sois los protagonistas, ¿vale? Perfecto. Muy bien.
Perfecto. Venga, pues vamos allá, vamos allá. Vamos a empezar, os tengo así un poco sin ton ni son. Voy a empezar por David Casino, que es el primero que tengo. Es doctor arquitecto y máster en proyectos arquitectónicos avanzados por la ETSAM, profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM y miembro del Grupo de Investigación Cultura del Hábitat, coeditor de la revista Reya desde 2014 hasta 2021 y desde 2005 o en 2005 funda ZZA Zigzag Arquitectos con Bernardo Angelini y toda, bueno, y vuestra obra pues ha sido publicada y premiada en diversos contextos, revistas internacionales y pues premiada también, pues por ejemplo, en la Bienal Española o en los ARD Awards, por ejemplo. Todos ellos tienen unos currículums enormes, ¿vale? Lo que pasa es que como son tantos, tengo que abreviar mucho para que nos dé tiempo, ¿vale? Voy con Tony. Tony, también doctor arquitecto por la UPC, máster en proyectos arquitectónicos avanzados por la ETSAM, profesor del Departamento de Proyectos de la ETSAM, con diferentes estancias internacionales también en universidades en el extranjero. Ha sido profesor en la Universidad Europea de Madrid y también es miembro del Grupo de Investigación Cultura del Hábitat. Además, en 2010 inicia su carrera profesional por la que también Tony ha recibido muchos reconocimientos y actualmente trabajas en obras como el Museo de la Semana Santa en Zamora o la rehabilitación del albergue de la Victoria. Blanca, voy ahora contigo. Blanca es doctora arquitecta, máster en proyectos arquitectónicos avanzados también por la ETSAM, profesora del departamento de la ETSAM, del departamento de proyectos de la ETSAM. También perteneciente al Grupo Cultura del Hábitat y, bueno, pues ha sido coordinadora y editora de la revista 115 días y desde 2007 desarrollas tu labor profesional en Aranguren y Gallego Arquitectos como directora de diversos proyectos residenciales, de rehabilitación, etcétera, etcétera. Marcelo, no me olvido de ti, voy a por ti, arquitecto por la ETSAM, profesor del Departamento de Proyectos de la ETSAM. Has hecho diferentes estancias internacionales también en Estados Unidos, en Japón, bueno, en un sinfín de países que he leído tu currículum entero y esto es, madre mía, la ONU casi. Miembro del Grupo de Investigación Cultura del Hábitat y de Cooperación al Desarrollo. Actualmente codiriges el Estudio de Arquitectura e Ingeniería Ruiz Pardo Nebreda, junto a Sonia Nebreda, habiendo recibido pues diversos premios, entre los que destacan, por ejemplo, el Luis Moreno Mansilla o el Gran Premio de la 12ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo El Salvador. Ha sido en tiempo récord presentaros a todos, creo yo. Y ahora sí, yo creo que ya podéis empezar a contarnos un poco este Making Matters, este Argument 3 que dejamos estrenado antes de verano, antes de irnos en agosto, y yo creo que es una buenísima oportunidad para que nos contéis a todos y a todas las asimétricos que andan por aquí detrás, pues bueno, un poco este proyecto tan bonito del que vamos a hablar durante este rato. Muy bien, pues muchísimas gracias, María, por la invitación, por las presentaciones y bueno, saludar también a todo el mundo que se está conectando o que lo vaya a ver, digamos, más adelante a través de vuestro perfil. Bueno, simplemente me gustaría un poco comenzar poniendo esta publicación como en contexto, ¿no? Has avanzado tú, ¿no? Que forma parte de una colección. Pero bueno, para la gente que esté un poquito más fuera de la órbita de la ETSAM, ¿no? De la Escuela de Madrid, de la Politécnica, pues bueno, contar un poquito en dónde se enmarca, ¿no? Este es el tercer libro de una colección. Y bueno, es una colección que sigue, vamos, que está en marcha. De hecho, el cuarto número, la cuarta edición, está de hecho en proceso y digamos que cada uno de estos libros es como un documento, el documento tangible, digamos, el cierre, por así decirlo, que es el resultado del ciclo de conferencias correspondiente a la serie Argument, ¿no? De cada año. Bueno, esto Argument
en sí mismo es el programa anual, digamos, de conferencias del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. Y desde su origen, el departamento, digamos que tenía la voluntad de que bajo su paraguas, bajo su auspicio, digamos, en la escuela surgieran nuevos formatos o nuevas estructuras a partir de las cuales pues producir intercambio o construir, digamos, conocimiento, ¿no? Y estos ciclos de conferencias, digamos que es un ejemplo, ¿no? de esto. Y bueno, lo que hace en un momento dado el departamento es como organizar estos ciclos de conferencias, cada curso, cada año académico, y determinó que estos ciclos se produjeran bajo que tuvieran una unidad temática, digamos. Y entonces que cada año estuvieran organizadas pues por un grupo de profesores del departamento de proyectos, elegido en un concurso público entre los miembros del propio departamento. Y bueno, las propuestas que valora el departamento pues las hace en base al argumento que se plantea, en base al perfil de los invitados que se proponen y un poco también en cuanto al formato también, ¿no? Porque bueno, ya hemos visto de estas series que se han ido produciendo, que han sido variadas en sus planteamientos, pero también en sus formatos, ¿no? Yo creo que también es una cosa como a destacar el replantear que no solo se está tratando como de abrir la conversación y el debate, sino también repensar los formatos de estos eventos, ¿no? En los cuales se producen para que sean más directos, ¿no? Más accesibles a la comunidad docente, profesores, alumnos, y romper un poco con ciertas como rigideces académicas, ¿no? Ya establecidas. Y yo creo que bueno, que luego podemos hablar y extendernos un poco más acerca del formato de este ciclo en particular. Pero sí me quería como dejar esa cuestión apuntada, ¿no? Y bueno, simplemente recordar un poco el primero, ¿no? Que fue este Argument 1, ¿no? Que abrió camino realmente. Y bueno, que se trataba pues de una reflexión sobre la forma en la que los arquitectos incorporan sus referentes a modos de capturas, digamos, a sus procesos productivos, ¿no? Luego la segunda edición, que es este por aquí, ¿vale? Titulado Dual Practices, muestra cómo la docencia de la arquitectura y la práctica arquitectónica no son como dos realidades que de vez en cuando se encuentran, sino que son como dos caras, ¿no? De una misma realidad. Y bueno, y este tercero, el que nos ocupa, el que vamos a hablar el resto del tiempo, ¿no? Que es el tercero, el Making Matters, que bueno, ahora tampoco me quiero adelantar mucho, que bueno, seguramente David va a contar ahora más en detalle el enfoque y demás, pero sí, bueno, un poco adelantar que pone el foco en los procesos físicos y conceptuales de transformación de la materia en material, ¿no? De proyecto. Y bueno, el libro está estructurado un poco en bueno, la serie de invitados que participaron en las conferencias, que tienen sus aportes con textos, material gráfico, alguno de ese material, tanto escrito como gráfico, es inédito. Textos también de invitados, digamos, con expertos en la materia. Y unos pequeños textos, digamos, a modo de reflexión, hechos por nuestra parte, por parte de los comisarios, que se centran en 4 temas que hemos identificado como que son recurrentes o que engloban temas que van surgiendo de los distintos intervenciones, ¿no? De estos invitados en las conferencias, que son tiempo, o sea, materia y tiempo, lugar, oficio y sociedad. Entonces, simplemente quería como leer como unos pequeños párrafos de cada uno de estos 4 grandes apartados, ¿no? Bueno, el primero se refiere al de materia y lugar. Marcelo, perdona. Sí. ¿A qué página vas, Marcelo? Pues, por ejemplo, a la 11. Bueno, también una cosa, porque esto yo creo que tiene como cierto interés, ¿no? En cuanto a la maquetación y configuración del libro y como en las distintas páginas que van cambiando el material, el color, el tipo de papel y demás.
y hay una serie de páginas, ¿no? Como más de color así rosa, que son las que identifican el contenido de digamos, del equipo, tanto del departamento como, sí, así es, como de los textos, ¿no? Que hemos ido elaborando nosotros. Bueno, un poco por ir entrando un poquito en el tema, lo que decía, bueno, un texto del texto de David, bueno, he elegido un fragmento, si te parece bien, David. Dice, a través de lo material, la arquitectura no solo atiende a las cuestiones constructivas, sino que también es capaz de establecer un intencionado diálogo con el lugar, apropiándose de ciertos rasgos diferenciales con los que trazar vínculos de diferente naturaleza. La incorporación de las condiciones materiales locales en el proyecto permite entenderlo como parte integrante del ambiente en el que se implanta, favoreciendo así su permanencia y continuidad. A su vez, las decisiones materiales contribuyen a recuperar y hacer visibles ciertas potencialidades del sitio y permanecen latentes a la espera de ser activadas. La inserción de una nueva capa material en un determinado contexto genera una nueva interpretación del mismo que cambia nuestra mirada hacia lo que nos rodea. Bueno, esta es una de las primeras reflexiones, digamos, que se recogen en estos textos. Evidentemente se extiende y se matiza a lo largo de todo el texto, pero bueno, yo creo que es un punto bastante interesante. Luego, por otra parte, Tony Gelabert se refiere al tiempo, ¿no? A materia y el tiempo. Y bueno, identifica, es un texto así como estructurado en 4 grandes apartados, ¿no? Y dice que determina como 4 propiedades capaces de componer este tiempo complejo, ¿no? Luego, si no, cada uno también matiza un poco, pero estoy haciendo como algunas capturas. Pero hay una de las categorías que me parecía bastante interesante, que era la del sentido del tiempo, ¿no? El tiempo de la restauración y el tiempo de la reparación. Dice, una vez ha quedado expuesto que la dirección del tiempo puede ser lineal o cíclica, queda todavía por lanzar una última reflexión. ¿Existe la posibilidad de invertir el sentido de su recorrido en relación a los aspectos materiales de la arquitectura? Parece que sí. La restauración es el proceso a través del cual los edificios son sacados del curso temporal de la historia, según Radic. Frente a esa práctica, la reparación es el ejercicio que nos brinda la posibilidad de introducir cualquier espacio en ese devenir. Pero existe todavía una apuesta más audaz, la del estudio francés Moto, cuando afirma que progreso y regresión pueden coexistir sin oponerse de la misma forma que sucede en la obra de Ubik de Philippe Dick. Bueno, me parecía interesante por entresacar este concepto como de reparación, ¿no? Está el tema como de restauración y demás, pero la palabra reparación me parece bastante atractiva, el hecho de contraponer o juxtaponer esa idea de progreso y regresión. Bueno, por continuar un poco en esta serie de los 4 conceptos, en el texto de Blanca Juanes, el de materia y oficio, en la página 21, por seguir un poco, es al final del texto. Dicen, todas estas prácticas y los discursos que las acompañan destierran la relación de los conceptos de oficio, artesanía, localismo como una práctica desfasada. En su lugar, la transformación de la materia a través de procesos conocidos en los que cambia es la mirada libre de quien los ejecuta. Abre una ventana alternativa en la producción arquitectónica. Como reflexiona Moto, de nuevo, a través de su obra, generar nuevas relaciones con el material abre un campo de opciones que hace innecesario decantarse por modernidad o modernización, entendidos como elementos opuestos, sino que ofrece un vasto territorio de exploración de la práctica capaz de trascender ambos. Y saltando al último texto, digamos, de introducción de estos 4, que sería materia y sociedad, que es el que yo planteo, al final, digamos, en la página 24, a ver, dice así, dice, la aceptación de las obras construidas por parte de la comunidad resulta determinante para estas prácticas profesionales. Como si de un proceso de ida y vuelta se tratara, surgen en mayor o menor medida del seno de la comunidad
la cual luego las recibe e integra en su tejido. Esta aceptación no está vinculada a una valoración personal de sus autores. Por el contrario, bajo esta voluntad de consenso e integración subyace una aproximación más profunda al concepto genérico de sostenibilidad, que es el de durabilidad y permanencia. De poco sirven sofisticadas estrategias bioclimáticas si la comunidad o la sociedad considera que la obra construida es inservible a los pocos años y debe ser derruida o sustituida. Bueno, saltando un poco más adelante, dice, vinculada a esta aproximación sobre la conciencia colectiva del entorno construido, se encuentra la idea de que edificar con cuidado y esmero nutre la conciencia cívica en una sociedad madura. Como expresa James Binning, lo contrario corroe la vida pública. Bueno, este es un poco un arranque un poco de estos 4 grandes bloques que habíamos determinado y que habíamos visto que bueno, subyacían en alguna de las intervenciones de los invitados que ahora, digamos, vemos a continuación. Aunque me he adelantado un poco, casi como parece que ha sido a modo de epílogo, pero bueno, es un prólogo que también prepara un poco para esto que nos van a contar ahora, por ejemplo, David, ¿no? Vale, bueno. Adelante, David. Vale, pues en esta cosa como de ida y vuelta, ¿no? Para intentar hablar de esta publicación y de cómo se ha gestado y de lo que no sé, nosotros hemos pensado también sobre ella, ¿no? Porque fue un trabajo, la verdad, bastante dilatado en el tiempo, ¿no? Desde que se propuso la idea, luego se llevó a cabo con la serie de conferencias, recopilar los escritos de cada uno de los participantes, los invitados, que ahora explicaremos quiénes son, llevar a cabo todos los eventos y luego generar la publicación, ¿no? Que en sí mismo es como realmente hacer otro proyecto, ¿no? Porque trata como de sintetizar las ideas también para nosotros, intentar llevarlas al papel, también reflexionar de nuevo sobre ellas, ¿no? Entonces, pues pensamos que el título que elegimos, que surgió bastante al principio, Making Matters, pues nos parecía suficiente, nos parecía que era muy elocuente de realmente lo que pretendía el ciclo, ¿no? O sea, condensaba como un par de ideas clave a las que nos estuvimos agarrando continuamente durante todo el ciclo, como para intentar explicarlo y explicárnoslo a nosotros mismos, y nos ayudaron luego realmente a materializar el libro, ¿no? y a repensar qué es lo que habíamos propuesto, ¿no? Habíamos hablado de casi mejor que explicarlo yo, igual iba a leer 3 pequeños parrafitos de un texto que escribimos los 4, en el que, como ya digo, intentamos poner sobre el papel cuál fueron las ideas claves, ¿no? Las ideas que generaron como esta propuesta. Bueno, voy a leerlo. Está al principio del libro, en la página número 6, y comienza de esta manera. Argument 3 pone el foco sobre los procesos de producción arquitectónica centrados en la materia, presentando diferentes prácticas en las que la experimentación con lo material permite abrir nuevas líneas de exploración e investigación proyectual. El significado dual de su título, Making Matters, condensa las 2 ideas fundamentales sobre las que gravita este ciclo de conferencias. En primer lugar, la importancia de hacer. El trabajo con la materia, la manipulación y la elaboración de objetos físicos son entendidos como aspectos clave en el desarrollo del proyecto. Experimentar, reconsiderar e inventar nuevas formas y sistemas alternativos de transformación y ensamblaje entre materiales constituyen herramientas esenciales en la investigación arquitectónica. Hacer visibles estos mecanismos creativos de exploración permite entender cómo la materialización física de un proyecto ayuda a intelectualizarlo durante su proceso de creación. En segundo lugar, la materia como germen del proyecto. En el pensamiento material subyace una idea arquitectónica. Los materiales y la forma en la que los manipulamos, los transformamos o los reutilizamos interaccionan con el entorno en el que se insertan y ofrecen claves valiosas en el desarrollo de nuestra labor. A través de los materiales, la arquitectura es capaz de establecer continuidades con lo existente, redescubrir identidades latentes y también reinventar la realidad, asimilando otros significados que ofrecen nuevas respuestas sobre las formas de habitar y relacionarse con ellas. Es decir, estas 2 ideas que tienen que ver con la producción, con la idea de generar objetos físicos, manipular, producir materia, y la idea de entender la materia no solo como la formalización física
de la arquitectura, sino también como el germen, como de una investigación proyectual, pues estas dos ideas son las que, de alguna manera, están como rodeando todas las 6 conferencias y los 3 invitados que componen este ciclo. Entonces, a esta idea, que nos parecía bastante sugerente, volver a poner sobre la mesa la idea de lo material, ¿no? Algo que efectivamente siempre está rondando la labor del arquitecto y también del estudiante, ¿no? Porque tampoco debemos de olvidar que esto pertenece a un contexto docente, ¿no? Que se hace en una escuela de arquitectura, en la que los asistentes son fundamentalmente todos los alumnos, etcétera, todos los estudiantes. Pues volver a traer la materia es algo que, aunque todos los proyectos que los estudiantes piensan y pensamos contienen materia, realmente muy pocas veces la tocamos esa materia, ¿no? Somos conscientes de cómo son esos experimentos materiales, esos ingenios que a veces los arquitectos hacemos pues, para materializar la arquitectura, más allá de dibujarlo, de buscar las referencias, de sacar imágenes, cómo son esas texturas, cómo son esas morfologías que al final son las que dan materia y visibilidad a los proyectos, ¿no? Entonces, eso era también otra idea que estaba ahí, ¿no? Que estaba presente como la idea del ciclo y que pensamos que podía formar parte precisamente de la realización de los eventos, ¿no? Entonces, esto también enganchaba, se unía a una idea que tenía también el departamento de proyectos, que también ha contado brevemente Marcelo, que es que las conferencias de cada uno de estos ciclos intentaran, en la medida de lo posible, generar un tipo de conferencias un poco diferentes a la manera más tradicional en el que el conferenciante explica su proyecto y el auditorio lo escucha y ahí acaba, ¿no? La interacción es simplemente pues, la convencional en un tipo de conferencias. Entonces nos ocurrió que pensamos que estaría muy bien que estos 6 conferenciantes que iban a participar pudieran traer a cada una de sus participaciones ya en el evento los materiales con los que ellos generan sus proyectos, los experimentos, exactamente esto que estás enseñando, María. Cada una de estas pruebas, que a veces son pues, exitosas, otras veces son fallidas, que todos los estudios de arquitectura tienen y que pues, plantean como un pensamiento material que está pues, en este desarrollo del proyecto de arquitectura. Bueno, entonces esto que aparentemente parecía muy complicado y que nos parecía que, bueno, pues, cómo lo íbamos a poder gestionar, pues empezamos a tirar del hilo y, bueno, pues también hablándolo con otros compañeros de la unidad docente y tal, se nos ocurrió plantear una maleta, una especie de elemento que nosotros pudiéramos, una especie de caja que nosotros pudiéramos enviar a cada uno de los estudios, ellos la recibieran y introdujeran en él pues cada uno de estos materiales y la pudieran traer y el día de la presentación, el día de su conferencia, mostrar a todos los asistentes, a los estudiantes, realmente de qué estaban hablando, ¿no? Cuando alguien planteaba pues, estos elementos prefabricados que generaban las envolventes de sus edificios, pues mira, aquí hay una muestra de esto se hace así, este es el peso de este material, su textura es esta, genera estos brillos, eso es lo que querían, ¿no? Que los estudiantes pudieran acercarse a una materialidad en directo, ¿no? Bueno, y todo esto bueno, pues supuso bueno, pues un asunto bastante divertido, pero también bastante costoso a veces, ¿no? Costoso en el esfuerzo de intentar, pues imaginaros, enviar estas maletas a los estudios con mucha generosidad, introducir los elementos materiales, recibirlos aquí en Madrid y el día de la conferencia exponerlo y que ellos también tuvieran que combinar una manera mucho más cómoda de exponer sus proyectos, que simplemente contando a través de unas imágenes, interaccionar, enseñando y cortando sus discursos con una serie de materiales. Bueno, pues realmente fue algo que nos pareció que fue bastante interesante y bueno, ahí el libro recoge algunas fotografías de algunas de las conferencias. Esto también se une a algo que luego nos apetecía mucho hacer, que era poner a través de fotografías, exponer a través de fotografías todos estos materiales, ¿no? Ponerlos en valor a través de unas imágenes que recogieran como una especie de atlas materiales de los pensamientos proyectuales realizados a través de estas pruebas
de maquetas, de mockups, de trozos de materiales que nos enviaban y exponerlas en el libro pues, a través de fotografías, bueno, pues, como de bastante cuidadas, ¿no? Era lo que intentábamos. Y ese es el resultado, ¿no? Me parece que son, ¿cuántas páginas? Son 3 páginas de esto que llamábamos los atlas materiales, en el que la diversidad también de cada uno... Ay, perdona, porque me están llamando. No, bueno, Sí, no cojáis ahora el teléfono. Ya, por eso, la diversidad de cada uno de estos estudios de arquitectura, pues bueno, pues mostraban, se reflejaba también en cada una de las situaciones particulares de cómo utilizan el material y bueno, los experimentos que hacían en los estudios, ¿no? Y bueno, pues esas páginas nos parecía que daban un complemento bastante interesante a las reflexiones y a las imágenes de los proyectos que aparecen a continuación. Yo creo que con esto pues ya está un poco contado la génesis del proyecto y esta cosa como tan particular que tenía la propuesta de intentar acercar la materia a las propias conferencias. Claro. Algo muy físico, ¿no? Muy Sí. táctil también. Bueno, ahora tendré muchas preguntas para vosotros. Iba Tony ahora, ¿verdad? Sí. Perdón que te interrumpa, María. Hay una página, la página 22, yo creo, en la página 22 y la página 20, es donde ahí se ven, ¿no? Esas son capturas de algunas de las conferencias y se ven los materiales pues, que salen de la maleta, están fuera de sus envoltorios, ahí se ven, ¿no? Exactamente, es eso, sí. Claro, yo por insistir como en esta cuestión que ya han dejado planteadas Marcelo y David sobre la génesis del proyecto, pero que es muy importante. El proyecto surge como en este contexto de universidad, surge en el contexto como de los 4 compartiendo docencia de proyectos de primero, después de haber estado como varios años en últimos cursos, de repente saltamos todos a primero y nos damos cuenta de que lo que habíamos aprendido sobre cómo se podía transmitir la docencia de proyectos no nos servía, porque las elucubraciones, como las teorías, la investigación que tratásemos como de plasmar en dibujos complejos, todavía no era posible con alumnos que acababan de entrar en la escuela, que casi no tenían ni siquiera un lenguaje común. ¿Y qué nos servía muy bien con ellos, en cambio? La materia. Poner sobre la mesa trozos de material y hacerles hacer cosas. Y sobre esas cosas que aparecían en la mesa, empezar a hablar sobre arquitectura. Entonces, en ese también contexto propio, compartido por los 4, es donde cuando se nos plantea cómo hacer un ciclo de conferencias, pensamos que ese ciclo debería poner en valor aquello que estábamos empezando a ver que realmente era muy valioso en cuanto como a la aproximación a la escuela y también tenía algo como de planteamiento o tiene algo de planteamiento general respecto de la profesión. Después de un tiempo, de unos años, como de preeminencia de lo virtual, en la que lo paramétrico parecía que iba a ser como el futuro de la arquitectura y que nos veíamos abocados a ello y a la digitalización que tomaba el mando, resulta que no, que en la periferia, además, que es algo que creo que en la selección de estudios ahora pasamos por ello, se ve, en la periferia había como experimentos valiosísimos que tenían casi en común todos, que lo que compartían era esa proximidad respecto de lo matérico. Entonces, estas cuestiones se combinaban y luego había un último salto mortal que era, vale, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que una conferencia, en un momento en el que ya tampoco está muy claro cuál es el valor de asistir en una conferencia en vivo, más allá como del fetichismo, de tener como cerca a pocos metros a alguien y poder olerle, si se deja, cuál es el valor como de ver una conferencia en directo en lugar de tranquilamente en el sofá de tu casa sin tener que ponerte los zapatos. Eso, como enlazando con las ideas anteriores, conseguíamos que no vamos a forzar a estos tíos, a estos amigos,
a que vengan cargando con un ladrillo. Era muy divertido como Jaume Mayor, por ejemplo, de TEDA, nos contaba que tuvo que dar muchas explicaciones en el control de seguridad del aeropuerto sobre por qué venía cargado con 2 ladrillos en la maleta. Ese esfuerzo también, esto tiene algo de docente, ese esfuerzo sabemos que tiene su recompensa siempre. Cuando tú haces algo que te cuesta mucho, al final estás como satisfecho siempre. Entonces, todo como por insistir en este contexto que nos parece tan importante y que hemos intentado que de alguna forma se traduzca en el libro. Creemos que el libro pone en valor como ese aspecto también material. No es como un compendio teórico de arquitectura, sino que es como una colección de aproximaciones materiales. Tanto si es en las fotos de David Díez, que conseguimos que también cogiera los materiales que habían venido dentro de las maletas y posara sobre ellos su mirada propia, como en ese atlas que hicimos, que ya hemos visto, los códigos QR de las conferencias, esto no hemos hablado todavía, de las conferencias que pudieron celebrarse, porque el COVID nos cortó por el medio el ciclo, pero de las 4 conferencias que se celebraron hay vídeos subidos y hay códigos QR en el libro que enlazan a esos vídeos para poder verlas completas. Entonces, como las fotos de los estudios, que en general insistimos en que no fueran fotos de las obras acabadas, por más que esas obras se hubieran construido con el material que venía en la maleta, sino que fueran obras, lo que vemos ahora en pantalla, como del proceso de construcción, de las fuentes de los materiales, como de usos alternativos de materiales como un moto. Nos parece que la colección esta, que puede parecer un poco heterogénea en un primer vistazo, lo que es compleja y profunda en distintas aproximaciones sobre los materiales. Esas fotos que muestras, María, son perfectas para esto que estoy contando, para el hecho de que esta no es como una tesis doctoral sobre la materia, por más que también tengamos a alguien que ha hecho su tesis doctoral sobre la materia aportando su pensamiento. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Cuál fue como el momento más difícil? Seguramente escoger cuáles eran los 6 estudios a los que podíamos invitar para venir a acompañarnos. ¿Quién era la gente que estaba trabajando con esta vinculación con lo material, que pudiera enrolarse como en esta situación, esta como propuesta que le hacíamos, que exigía como mucha generosidad por su parte? Y al final, los 6 a los que conseguimos convencer, que fueron en realidad los 6 primeros a los que escribimos, y se lo agradecemos muchísimo, eran nuestros candidatos y todos nos dijeron muy rápidamente que sí, fueron Estudio Moto, que fue quien dio la primera conferencia, Assemble, el colectivo londinense, Ann Holtrop, del estudio Ann Holtrop, TEDA Arquitectes, TAC Arquitectura, también TAC Arquitectura y Bernardo Bade fueron los que estaban programados como 2 últimas conferencias de cierre y fueron los que ya no pudieron venir. Jaume Mayor de TEDA estuvo en la escuela como el 14 de marzo, justo 3 días antes de que no se cerraran. Entonces los otros 2 ya no pudieron celebrarse, aunque sí mandaron sus maletas y mandaron sus textos, porque nos parecía muy importante para que la publicación no se quedara coja, que también tuviéramos su material. No voy a leer, como por no alargarnos en exceso, no voy a leer párrafos. Tenía seleccionados, es muy fácil. Si tenéis el libro delante, leer como el primer párrafo de cada texto, porque me parecía que era clarísimo respecto de las aproximaciones complementarias que tienen cada uno. Estudio Moto, aquello que hace es aproximarse al material desde las transformaciones de elementos industriales. Y las fotos de las maquetas que hay incluso hablan de eso también. Assemble nos aportaba como ese trabajo sobre los nuevos valores identitarios mediante la acción colectiva. Esta cosa tan alucinante de poner a producir objetos a la gente que va a vivir en esos lugares como forma como de enrolarlos en la construcción, pero también en la producción y el mantenimiento casi de esos lugares. Holtrop nos habló en su conferencia, por eso lo invitábamos, como de la propiedad como
de los gestos y acciones formales sobre la materia, como en su capacidad expresiva en esos procesos casi no mediados con los que trabaja. TEDA, de la relación con el contexto, pero no solo material, sino también social y cultural de los lugares en los que trabaja. TAC nos parecía que aportaba como una vertiente muy complementaria a las otras, pensando sobre la capacidad de agencia del material, como sobre esa capacidad del material de establecer vínculos entre todos los agentes que lo hacen posible y que lo usan y que se relacionan con él. Y por último va de que puede tener alguna cosa que ver con TEDA en su relación con el contexto local, pero nos parecía que se aproxima como más a las condiciones de paisaje y de comunidad, como casi insertándose en esas mismas lógicas sin intentar subvertirlas, sino entendiendo cuáles son sus propiedades y colocándose en la continuación. Entonces nos parecían que eran 6 miradas complementarias, y de hecho así lo muestra el libro, 6 miradas complementarias que mostraban aproximaciones muy distintas entre ellas, pese a ser tantas, y eso nos parecía como valiosísimo. Y además de eso, añadíamos como por donde hemos empezado, esa síntesis nuestra que en el libro funciona como prólogo, pero también textos como de invitados que, aunque no dieron conferencias, nos parecía que podían ayudarnos a completar la constelación de aproximaciones. Sí, yo quería un poco terminar también sin extendernos mucho, por si alguien quiere hacer preguntas, podemos hacer un poco más interactivos. Lo que decía Toni, ¿no? Y hilando lo que han dicho mis compañeros, por un lado, este proceso tan dilatado en el tiempo, al final, nos dio lugar, como decía David, a reflexionar mucho sobre el tema, ¿no? Desde las premisas iniciales que teníamos de la dualidad del ciclo de Making Matters y sobre qué iba este ciclo, nosotros mismos hemos podido aprender muchas cosas y darnos cuenta de nuevas variables que se entrecruzan con este pensamiento dual de la materia en arquitectura, ¿no? Entonces, sí, como dice Toni, uno de los momentos clave fue la selección de los 6 conferenciantes que iban a venir y además a traer sus materiales y a ser generosos y contarnos su obra con el material delante. Otro momento importante, ya una vez terminado un poco completado el ciclo y puestos a pensar en la producción de un documento que fuera capaz de recoger este ciclo, este tema tan amplio y tan complejo, fue el pensar sobre qué variables nosotros íbamos como un poco a centrar el tiro también a la hora de nosotros escribir y reflexionar de una forma un poco más teórica sobre la cuestión que nos ocupaba, ¿no? Entonces, salieron muchísimos temas, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿cuántos hacemos? ¿Hacemos 2? ¿Hacemos 3? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? Bueno, al final decidimos como lanzar unas variables cada uno de los 4, que además conectan en muchos casos con intereses personales y de temas que hemos venido tratando, de tesis doctorales, de trabajos de investigación previos, y lanzamos esos temas sobre los que Marcelo además ha leído algunos párrafos en modo de introducción, pero nos dimos cuenta de que había muchos otros que además también casi que se entrecruzaban de los textos y de las conferencias con los invitados que habíamos tenido, que eran muy interesantes y que se quedaban en el tintero, ¿no? Hablar de tecnología, la conexión con el arte, el tema de la materia, la variable a lo mejor como más teórica, más de reflexión, la variable pues más de ejecución en la obra hecha, ¿no? Entonces, decidimos ampliar el espectro de la publicación a otros 3 invitados que esta vez no aportaban material, no aportaban maleta, pero ofrecían visiones que eran muy complementarias, ¿no? Y que además se entrecruzan, pero como he comentado, ¿no? Son casi cuestiones que nosotros nos hemos ido encontrando cruzados en todo este proceso tan largo, casi de 1 año y medio, que hemos tenido en el desarrollo del ciclo y en la ejecución y la formalización de la publicación. Y de la misma manera que se nos han venido hacia nosotros hemos querido contarlos en el libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante como leer, encontrar el libro y de repente leer como unas píldoras más frescas, ¿no? Que aparecen
en color gris, antes lo ha explorado un poco Marcelo, exacto, la configuración del libro, que son Ignacio Borrego. Bueno, Ignacio es compañero de la escuela, aunque era catedrático en la Escuela Técnica de Berlín, y como comentó, creo que antes de pasada, hizo una tesis magnífica, ampliamente premiada, publicada sobre la materia, ¿no? La materia informada, la materia como contenedora de información, que es un tema bueno, pues muy propio, quizá más teórico que los que nosotros hemos estado contando, como ha contado ahora David, con el tema de la maleta, menos adecuado a las conferencias, pero extremadamente adecuado en su contenido teórico. Lo mismo que yo creo que tenía dos textos párrafos para leer, pero creo que como casi mejor os lo cuento y luego pues leemos. También Laral Marcel, ¿no? Y en este caso vamos al mundo de lo artístico, ¿no? De las instalaciones artísticas que además plantean un campo de reflexión sobre los derechos minerales, sobre el contexto real, o sea, el contexto físico, el sustrato físico sobre el que nos apoyamos y cómo ese sustrato condiciona las construcciones en las que vivimos o la ciudad que después va ocupando nuestra sociedad y que es también sumamente interesante y radicalmente distinto, pero igualmente complementarios. Son como, nos decía, píldoras bastante complementarias. Es Miriam Radic, arquitecto chileno, el que hace como una reflexión, bueno, una reflexión porque casi que lo obligamos a hacer la reflexión escrita, ¿no? Que tampoco tiene tantos textos teóricos, sino que él habla a través de su obra, ¿no? Y yo creo que de forma muy generosa hizo como el esfuerzo de redactar un texto que trataba de poner en palabras como todo ese proceso de material relacionado con iba a decir la restauración, la reparación. Yo creo que el texto es un texto delicadísimo, en matices que, ¿no? O sea, sobre a lo mejor temas más generales que nosotros habíamos hablado, la restauración material, bueno, pues él da como unas pinceladas muy interesantes. Entonces, yo creo que esto que contaba ahora de los invitados en la ejecución del libro, ¿no? Cómo se cruzan dentro del texto, es un poco el resumen también de lo que creo que comentaba Toni, que es que el libro al final es un compendio como muy pertinente respecto al ciclo. Yo creo que entre todos los que nos hemos trabajado en esta edición hemos tratado de que así lo fuera, ¿no? Que no resultara al final un ensayo teórico, sino que fuera, salvando las instancias, lo más próximo posible a este intento de ser cercanos con el material, incluso como con la textura, ¿no? Del papel, como ser capaz de, casi con la textura de los dedos, cuando vas pasando, identificar que estamos hablando de una cosa o hablando de otra, ¿no? No ser lineales, sino ser como trasladar un poco ese proceso, tanto del ciclo como de nuestros pensamientos, al ejecutarlo. Y bueno, pues, en ese sentido estamos muy contentos y creemos que merece la pena que se lea y que, bueno, que muchas gracias a todos. A vosotros, yo de verdad que os dejo y vamos, seguiría hablando horas con vosotros porque además los temas que proponéis me parecen fantásticos. Os quiero dar la enhorabuena como equipo por el planteamiento, por cómo lo habéis podido concretar, porque claro, todas estas ideas al final llevarlas a la realidad, traerlas y hacerlas posibles como lo habéis hecho vosotros, yo creo que es también muy complejo y en un equipo tan grande también, ¿no? Donde cada uno tiene que aportar un poco pues su bueno, impronta personal, ¿no? Y también voy a aprovechar aquí, antes de que ya se nos vayan los minutos, que voy a haceros dos preguntas, pero también dar las gracias a Gráfica Futura por el diseño del libro, de la serie completa, por supuesto, pero también de este libro, ¿no? Que yo creo que os han captado perfectamente esa necesidad material, táctil, de cuerpo a cuerpo, de relación con el libro, ¿no? Que yo creo que es fundamental, porque como muy bien contabais todos, el libro es otro proyecto más, otra materia más dentro del Making Matters que proponéis vosotros, ¿no? Yo creo que es fantástico. Pero voy a pasar a las preguntas y aquí ya sabéis que el chat está abierto, podéis preguntar, decir lo que queráis. Yo voy a estar atenta, pero os lanzo la primera y a ver si hay alguien más que se anima. Yo quería hacer un poco la pregunta de esta cuestión que me parece fundamental, ¿no? El proyectar desde la materia. Y el proyectar desde la materia
con todos esos 4 conceptos, ¿no? Y lo importante que es acercar a los alumnos, como lo habéis contado ya vosotros, a la parte física, ¿no? De la arquitectura, pero también desde la idea, desde el pensamiento proyectual. Como profesores, todos y todas, ¿pensáis que deberíamos, quizá en las escuelas, provocar este encuentro con la realidad, con la obra, con el ongoing project, no solo en el dibujo, en el papel o en lo digital, sino pensáis que es necesario que quizá esta variable se vea más presente? ¿Cómo veis esto vosotros? Sí, yo creo que es esencial. Como decía, Antonio lo ha explicado muy bien, ¿no? Ahora que hablamos con alumnos de primero, es una aproximación primera, ¿no? Desprejuiciada, menos condicionada por lo que, ahora que estamos todos como tan bombardeados por información, parece que los alumnos de 18 años llegan en primero ya como con unas ideas muy claras de lo que es arquitectura, y a lo mejor hay que un poco dar unos pasos atrás y trabajar con la materia. Ayuda bastante. Yo creo que Ignacio Borrego también hablaba de esta cuestión en uno de los textos, quiero recordar, en su texto hablando de la materia. Yo creo que el primer párrafo me leo una pildorita pequeña, decía que formación y materia han estado históricamente en estrecha vinculación a través de la experiencia de los aprendices a pie de obra. Sin embargo, las consecuencias de la institucionalización en la formación del arquitecto, la academia, y la posterior segunda revolución industrial, que disparó la demanda de profesionales, nos ha llevado a la formación de arquitectos sin contacto con la materia. Hay algunas actividades que actualmente empiezan a servir de puente entre el proceso de diseño y de la materialización dentro del ámbito universitario, como son los talleres de proyectos basados en enunciados Design View, es decir, pequeños proyectos que son construidos por los propios alumnos. Es verdad que aquí a lo mejor en España, en nuestra escuela, no estamos tan acostumbrados a eso, pero yo creo que al menos nosotros desde nuestra unidad y a pequeña escala intentamos que los primeros arranques de proyecto siempre incluyan ese contacto con el material. Y bueno, nuestra experiencia desde hace 4 años, creo que llevamos haciendo esto, es bastante positiva. O sea que nosotros... Bueno, no somos solo defensores, sino que lo ponemos en práctica. Sí. Sí, hay una cosa que nos parecía a los 4 muy interesante, ¿no? Que es pensar que el propio material, sus propias condiciones, ya tiene una idea de proyecto, ¿no? Perdón, mentira. No te preocupes. Ya está. Lo que como estábamos diciendo, que efectivamente el material en sí mismo, sus propias condiciones, tienen ya una idea latente de lo que puede ser un proyecto. Y es lo que en estos primeros cursos pues hemos intentado o estamos intentando desarrollar, ¿no? Una experimentación, en principio libre, con ese material, y que los estudiantes encuentren cuáles son esas propiedades que son capaces de desencadenar pensamientos proyectuales, ¿no? Entonces, acercarse a un material de una manera, pues, en principio, despronunciada, más libre, y que el propio material tiene como unas propiedades que van a permitir los acercamientos diversos, ¿no? Entonces, este ciclo de alguna manera pues intentaba reivindicar esto, ¿no? Y también reivindicar la idea de producir elementos físicos. Empezar como a que no se nos olvide esta cosa como de tener que trabajar y generar como elementos en los que una observación afilada sobre esos objetos es capaz como de también dar claves para una idea proyectual, ¿no? Entonces, eso nos parecía que estaba muy bien, ¿no? Porque es verdad que en las escuelas de arquitectura el tema del viaje, el tema de ir con los estudiantes a visitar edificios, es algo que está totalmente aceptado, ¿no? Y algo que por otra parte es fundamental y que nosotros también compartimos y llevamos a cabo. Pero es una visita ya terminada, ¿no? Sobre una realidad ya construida, terminada, editada, fotografiada, visitada, que puede tener uno muchos tipos de experiencia con ella. Pero ¿cómo es ese proceso, ¿no? Hasta que no acabas de construir un edificio y no eres arquitecto y no sabes que el colocar un elemento, eso lleva un pensamiento material detrás, una investigación de cómo se ejecuta, cómo se instala y luego cómo se mantiene también, pues eso es algo que nos gustaría que no se olvidara. Sí, no, yo creo que en cuanto a este trabajo en la escuela, también se trata un poco de poner en valor
esa experiencia con el material también para que el alumno tenga como esa capacidad de descubrimiento, ¿no? O sea, no es como una cuestión como de planificar, digamos, reflexionar de una manera previa y, digamos, de una manera lineal. Va como según un proceso como en el que se plantea el proyecto, se dibuja, se construye y al final, o sea, como que la materia llega casi al final, ¿no? Invirtiendo el proceso, vemos que la capacidad de descubrimiento y la potencialidad en los proyectos, digamos, sobre todo en los primeros cursos, digamos que les abre muchísimas posibilidades, ¿no? Y les abre los ojos como a cosas que a lo mejor rompen con ese bombardeo visual, ¿no?, al que estamos sometidos y empiezan a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, digamos que poner, digamos, la materialización al principio y empezar a descubrir esas potencialidades, yo creo que como valor docente tiene, digamos, que es muy valioso, ¿no? Y de hecho, un poco en las charlas sí veíamos cuando los alumnos se podían aproximar a las maletas, empezar a coger las piezas, a pasárselas, a tocarlas, a extenderlas y tal, casi que era como el momento más bonito, ¿no?, de la charla, cuando veías cómo estaban disfrutando todos alrededor de la maleta cogiendo esas piezas, ¿no? Y bueno, yo creo que aunque solo sea por eso, ha merecido la pena. Sí, porque hay una cuestión que tiene que ver con el valor del material más allá de que sea parte de la construcción de un espacio. Sino que son todas estas cuestiones que el libro pone en valor. Por ejemplo, con TAC, el material tiene capacidad como de vínculo entre humanos y no humanos. Entonces, colocar fragmentos de material sobre la mesa para empezar a pensar sobre ellos, manipulándolos, pensando desde la acción, pensando con las manos, también nos parece que es valiosísimo y que es muy distinto a ver un edificio acabado o incluso a ver un edificio en obra, en que casi lo que estamos mostrando o aquello que van buscando como los alumnos cuando van a verlo es cómo se construye esa imagen que hemos visto. A ver qué trucos hay que hacer para que todavía no hemos aprendido para que lo veamos. El valor como de introducir la materia en la docencia de proyecto creemos que tiene que ver con el valor de la materia, con el valor de la materia misma, pero como materia expandida. Es decir, como contenedora de información, como resultado como de procesos de participación, como vínculo con el paisaje o con un conocimiento colectivo, eso, que además como de propiedades físicas que tienen que ver con el hecho de que trabajen bien a compresión, de que trabajen bien a tracción, de que tengan una textura rugosa, lisa, que brillen o que sean fotoluminiscentes, hay como toda otra serie de cuestiones como profundísimas que tienen que ver también con el trabajo con la materia. Y eso era lo que nos parecía que estaba bien poner sobre la mesa inmediatamente. No solo hablar de la materia como fragmento de un edificio, sino de hablar de esa condición expandida de lo material. Casi como realidad aumentada, ¿no? Porque ahora es que oyéndoos hablar tenía aquí yo un montón, lógicamente tengo millones de preguntas, pero como veis se nos va el tiempo como si, vamos, se me ha pasado el tiempo, pero no sé, tenía cosas en la cabeza pues como las arquitecturas de Francis Queré, ¿no?, que tienen que ver con el lugar, con la materia, con el arreglar, ¿no? O por ejemplo, se me venía a la cabeza también Sisa, ¿no?, en Santiago de Compostela con el museo, el Centro de Arte Contemporáneo frente a Santo Domingo, ¿no?, a la iglesia, que de repente ya ese hormigón ya ha pasado a formar parte del lugar gracias al tiempo que le ha pasado por encima al propio material, ¿no? O sea que todo esto que proponéis es que de verdad que me quedaría horas, incluso hasta podemos pensar, si queréis, dentro del tiempo hacer otra sesión, porque es que aquí hay tela de lo que hablar y de todo lo que proponéis. De verdad, me ha encantado el enfoque, me encantó en su momento cuando tuve el libro en las manos, me pareció fantástico y de verdad que no os puedo más que dar la enhorabuena a los cuatro como equipo y como docentes, ¿no?, que escuchar de verdad que estos conceptos se ponen sobre la mesa en el taller de proyectos desde el principio, porque son fundamentales. Y quizá yo animo desde aquí pero esto ya es mío, que no se ponga solo en primero, que se lleve también hasta quinto, que a veces se nos olvida, ¿no?, en el proceso de ser arquitectos, por esta cosa de lo que hablábamos antes, ¿no?, el grasshopper y todas estas cosas que parecía hace unos años parecía que iba a resolver todo y
y desde luego no lo resuelve todo porque hay mucho más detrás, hay muchas más capas, ¿no? Y también, pues, no solo con la tradición ni lo tradicional, sino que tiene que ver también con la modernidad y estar en el momento gracias a todo esto que proponéis vosotros, que de verdad, todos y todas os tenéis que comprar este libro porque es maravilloso. Y, oye, os tengo que dejar porque es que se va a cortar. Blanca, David, Marcelo, Toni, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias al Departamento de Proyectos de la ECHAM, que siempre está aquí. Gracias a Andrés Cánovas, a su director, que le he visto antes brujuleando por aquí. También a Silvia, a Colmenares, a todo el equipo, a todos los participantes. No voy a dejar de decirlo, ir a las librerías. Ahora la Feria del Libro está en Madrid. Podéis ir a llenar las casetas de compras de libros. Gracias a los cuatro, de verdad. Desde aquí os mando un abrazo y gracias por todo, por el planteamiento, por el libro y por compartir este ratito con nosotros aquí en el club. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Gracias. Adiós. Chao.